Tribunal Popular. Preside el juez Javier Foz. Hoy, 1 de enero de 1990, Tribunal Popular juzga la década de los 80. Esta presidencia es perfectamente consciente de las dificultades que tanto el fiscal como el defensor pueden encontrar a la hora de hacer una síntesis de un periodo de tiempo de 10 años, pero es momento de balances y se nos antoja que este debate era punto menos que insoslayable. Agradecemos de antemano, por lo tanto, tanto al señor Nart como al señor Fernández Deu el esfuerzo de síntesis que sin duda van a llevar a cabo. Y vamos a conocer ya la composición de los miembros del jurado que deberán juzgar a esta década de los 80. Isabel Franco, de Madrid, 51 años, diseñadora. Eloy Gómez, de Talavera de la Reina, Toledo, 39 años, parado. Raquel Sáez, de Irún, Guipúzcoa, 28 años, cajera. Francisco Burgueros, de Barcelona, 40 años, agente de aduanas. Mercedes Andúgar, de Santomera, Murcia, 64 años, profesora de instituto. Benito Otero, de Villarino de Sil, León, 36 años, camarero. Amalia Rodríguez, de Redondela, Pontevedra, 42 años, carnicera. Antonio Sempere, de Villena, Alicante, 27 años, periodista. Diony Alcolea, de Socuéllamos, Ciudad Real, 31 años, modista. Rafael Fatás, de Cuate de Huerva, Zaragoza, 51 años, profesor de autoescuela. María Luisa Morán, de Vitoria, Álava, 37 años, guía de turismo. José Antonio Vega, de Mascaraque, Toledo, 29 años, alcalde. Bien, señoras y señores del jurado, como queda dicho en este primer día del nuevo año, vamos a juzgar la década de los 80. Quisiéramos formular al tribunal la recomendación de que a la hora de emitir su fallo tengan en cuenta exclusivamente los argumentos que expondrán el fiscal y el defensor sin tener en cuenta sus circunstancias de tipo personal. Ante todo, el jurado deberá atender al siguiente informe. Fueron años, los 60, de cambios estéticos y exigencias éticas. Llegó el rock and roll y se quedó, para escándalo de algunos. Mientras crecían los cabellos y menguaban las faldas, un papa bonachón llamó a concilio. En él se dijo que la iglesia es de los pobres. En Norteamérica, los hippies hacían el amor y no la guerra. Y en París y otras ciudades, una mítica revuelta hacía vacilar todo el sistema. Los medios de comunicación que nos trajeron a los Beatles también nos llevaron a la luna. Nos mostraron cómo los tanques arrasaban una primavera y a unos jóvenes barbudos que tumbaban una cruenta dictadura. Mientras tanto, moría Marilyn, que había poblado tantos sueños. La crisis económica impuso su ley en los 70. Occidente conoció el paro masivo. Para el tercer mundo fue peor. Con la crisis y la guerra se acentuó el hambre. Fueron, como se dijo, años de hierro. El terror político se convirtió en una rutina. Secuestros, atentados, golpes militares. Se sucedían las catástrofes. Harrisburg, Seveso, mareas negras. Pero también hubo esperanza. Los portugueses despertaron sorprendidos un 25 de abril. Franco murió y empezó la transición. Cayeron algunos dictadores, Somoza, Idi Amin, el Shah, Macías. China terminó con su revolución cultural y en todo el mundo creció la conciencia ecológica. Ahora, también los 80 empiezan a ser historia y el juicio fijará las tendencias de la década. Recordemos algunos hechos. Pasó el cometa esta vez sin anuncios de catástrofes. Sin embargo, en Chernóbil estuvimos cerca del desastre. Hemos sufrido terremotos importantes y guerras, muchas guerras. Pero se ha roto el muro de Berlín y se empieza a superar la crisis económica. Hemos visto morir a estudiantes en Pekín, pero florece una nueva primavera en Praga. Los filósofos hablan de posmodernidad. Para unos se trata de un gran renacimiento cultural. Para otros es la renuncia a la razón. Llegan sorprendentes avances técnicos. Mientras tanto, el diseño parece convertirse para muchos en el valor fundamental de las cosas. Muy bien, Tribunal Popular, por lo tanto, juzga la década de los 80. Se abre la sesión. Señor Nart, su turno. Con la venia, señor. Señoras y señores del jurado, vamos a juzgar la década de los 80 y quiero que la examinen en una valoración global, no por una ni por alguna guerra, que ha habido muchas, ni por una ni algún desastre, que ha habido muchos, ni por algún o algún éxito, que también los ha habido,
sino que el tema es la década de los 80 para todo el mundo. No para el norte rico, para unos cuantos, sino para todos los compatriotas nuestros en el mundo, que son 5.000 millones de personas y no 1.000 que participan en el norte del festín de lo que puede ser una sociedad de prosperidad. Y vamos a probar que la década de los 80 ha significado el fin del motor ético, del motor moral en nuestra sociedad. Tras el derrumbe de las ideas de la religión, ha venido también el derrumbe de los ideales, y ahora estamos estrictamente en un mundo utilitarista, en lo cual lo único que importa es el éxito material. La sociedad de consumo, consuma usted, tenga éxito, y teniendo éxito será feliz. Compre, consuma, posea. Y es la gran estafa de habersenos convertido en consumidores. Y en realidad, de ser personas hemos pasado a ser consumidores consumidos por el consumo. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Y el éxito material no es suficiente, porque el éxito material, cuando se alcanza, y lo alcanzan unos pocos, tenemos vacío, desesperanza, angustia y soledad. Y cuando no se alcanza, que es la mayoría, y sigo hablando del mundo rico, lo que nos queda es la frustración y la marginalidad. Y esta década ha profundizado el mundo de miseria para los más, que son 3 continentes, Sudamérica, Asia y África. También ha habido década de los 80 para ellos. El sur ha sido empobrecido por el endeudamiento progresivo con los países ricos. Miren ustedes, en el año 82 los países ricos decidieron subir la tasa de interés del 6 al 15%. ¿Qué ha significado cada punto de esa tasa de interés para los países pobres? 2.000 millones de dólares de deuda por cada punto decidido por los países ricos. Un ejemplo, en Iberoamérica, en la década de los 80, han pagado 821.000 millones de dólares, el doble de lo que han recibido de los países ricos, y siguen endeudados, más endeudados que antes. El tercer mundo se ha empobrecido por la relación de intercambio desigual entre uno y otro. Cada vez el norte es más rico, cada vez el sur es más pobre. Cada vez son más caros los productos manufacturados del primer mundo, de los países industrializados, y cada vez se paga menos por las materias primas. Y estoy hablando, les repito, de más de los 2/3 de la humanidad, de 4.000 millones de compatriotas que no tienen el éxito de los países ricos. Y les voy a poner un ejemplo puntual y fundamental: el azúcar. Del azúcar viven países como Costa de Marfil, Brasil o la República Dominicana. En el año 66 el precio tasa del azúcar era 41, en el año 85 19. Esta es la década de los 80. Un sur que está empobrecido por las guerras, empobrecido por la miseria. Nosotros, la minoría de Europa, lo que es el mundo occidental, tiene paz. Pero ¿qué ocurre en el mundo? En el mundo ocurre lo que ven ustedes aquí: conflictos en absolutamente todas partes, en el Sáhara, en Libia, en Chad, en Etiopía, en Mozambique, en Angola, en Namibia, en el Medio Oriente, en Irán, Irak, en Afganistán, en Ceilán, en Birmania, en Laos, en Camboya, en Filipinas, en tantos y tantos y tantos lugares. Esta también es la década de los 80. Ellos han puesto los muertos, el dolor, la destrucción y la miseria correspondiente a la compra de armas, ¿dónde? En el primer mundo. Yo les pido a ustedes que contemplen la situación y que piensen que es obsceno pensar que nuestra autocomplacencia de nuestra Europa en paz, de nuestro mundo en paz, pequeño mundo, significa la paz y la prosperidad para todos. Y justamente porque creo que todos merecen una década mejor, todos, y no solamente unos pocos, les pido un veredicto de culpabilidad para esta década, la década de los 80. Nada más, gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Su turno, señor defensor. Silencio. Cuando quiera. Señoras y señores del jurado, la década de los 80 es la única que no precisa de perspectiva histórica para ser juzgada. Y no solo debe juzgarse lo que ha sido, hay que juzgar también lo que se ha sembrado y que se empieza a construir a partir de ahora. Los 80, yo creo que sin ningún género de dudas, pasarán a la historia como la década de la paz y de la democracia. Todos esos conflictos a los que hacía referencia mi ilustre colega, efectivamente han tenido su inicio antes de que la década se iniciara. Y en todo caso, en la mayor parte de los casos, la distensión se ha venido produciendo. Porque solo la distensión entre los dos bloques, entre el bloque oriental y el bloque occidental, que ha alejado, yo creo que de forma evidente, cualquier amenaza de guerra nuclear, ya merecería de ustedes, sin duda, un veredicto de inocencia. Pero es que la democratización de los países del Este, la caída del muro de Berlín, no solo es algo que merezca eso, sino que además merece ser considerado el acontecimiento del siglo, no de la década. Estamos en presencia de algo realmente importante.
Esta década ha supuesto para el mundo el final de 12 dictaduras militares, el final de 8 regímenes de partido único, de 14 conflictos armados, el marco, eso es muy importante también, de 10 negociaciones para el desarme, de 6 tratados de paz, de 8 reconocimientos diplomáticos, la proclamación o la reforma de 10 constituciones, las primeras elecciones democráticas que se han celebrado en 8 países del mundo, la abolición de la esclavitud en un país y la independencia de 8 países. Y en todo ello van implícitos todos los cambios y todas las mejoras sociales que esas situaciones producen. En España, esta década yo creo que ha sido francamente brillante. Me da la sensación que esta ha sido la mejor década de toda la historia de España. El ingreso de pleno derecho en la Comunidad Europea, la formación del Tribunal Constitucional, la creación de la figura del defensor del pueblo, el fortalecimiento de la democracia después del fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, la entrada en vigor de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, la aprobación de la ley del divorcio, la redacción de los supuestos para el divorcio y el aborto y su aprobación, la reforma de la enseñanza, la confirmación de nuestra presencia en la Alianza Atlántica, la apertura de la verja peatonal de Gibraltar, la superación definitiva de la división social y política que se había creado en nuestro país después de la Guerra Civil, los pactos de todos los partidos políticos, de casi todos para ser exactos, en contra del terrorismo y la llegada de las televisiones privadas y autonómicas. Creo, señoras y señores del jurado, sinceramente que todo ello se traduce en mejoras sociales absolutamente para todos, que estamos disfrutando en un marco de paz, de progreso y de democracia. Esta defensa, para sostener esa realidad que yo les estoy apuntando, tampoco quiere olvidar lo que también es cierto. Y es cierto que todavía hay hambre y hay muerte en el mundo, pero la verdad es que hay mucho menos que en décadas pasadas. Al haber una concienciación de ese problema que antes no existía, antes de los 80 no se hablaba de todo esto. Hemos puesto los cimientos para intentar ya de una vez y por todas solucionar este asunto. Y lo mismo ocurre con los problemas ecológicos a los que seguramente se referirá el fiscal. Es cierto que hay en España todavía bolsas de pobreza y de paro, pero eso es el precio de una reconversión industrial y de una modernización social que hubo que hacer en los años 70, pero que no se hizo y ha habido que hacerla ahora. Es el precio que hemos tenido que pagar para llevar el país a una situación de futuro, para salir de una situación de bancarrota política, social y económica. Termina ya, señor defensor. Sí, señoría, termino ya. A pesar de todo, esta década, como decía, ha sido la mejor de toda la historia de la España moderna. Y el fiscal puede ensuciar el oro con fango todo lo que quiera, pero no se olvide el fiscal, no se olvide, señor Nar, que el oro se puede limpiar, se puede quitar el fango y eso es justamente lo que la defensa tratará de hacer ante ustedes a lo largo de este proceso, al término del cual solicitaremos un veredicto de inocencia. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. El señor Nart, el fiscal, nos presentará a continuación su primera prueba documental. Si después de la muy provinciana defensa del señor Ricardo Fernández Deu de su particular bonanza, yo le quiero decir que el hambre en el mundo, informe del Banco Mundial, sobre los 38 países de más bajos ingresos, solamente 10 producen en el año 88 más alimentos que en el año 78, porque 28 producen menos y pasan más hambre, porque además de producir menos tienen más población. Esta es la realidad y no lo que usted dice. Uno de los rasgos característicos de esta década ha sido precisamente la profundización entre los ricos y los pobres en todo el mundo. A nivel global se llama insolidaridad política y económica y además no hay quien la arregle. Vamos a verlo en imágenes, las imágenes de la verdad, aunque no guste, hay más fango que oro, lamentablemente. En los últimos 10 años, los países desarrollados hemos engordado más y más a costa de los países pobres. Esta situación, que había conseguido frenarse un poco en los años 70, se ha deteriorado a lo largo de los 80. La economía mundial está organizada de tal forma que la prosperidad de unos pocos se fundamenta en la pobreza de una gran mayoría. Ahora somos 5.000 millones de personas sobre la Tierra.
Solamente una cuarta parte, 1.250 millones, nos comemos el 70% de la producción de alimentos. El resto, 3.750 millones, deben conformarse con las migajas, lo que significa malnutrición, miseria y muerte. La trampa financiera de la deuda exterior hace que los países del tercer mundo sean quienes financien en realidad a los más ricos. Según indica la UNICEF, los gobiernos han disminuido las sumas dedicadas a la salud para pagar estas deudas. Alrededor de 250.000 niños morirán por esta razón cada semana en los países subdesarrollados. Esta situación aterradora es juzgada así en un manifiesto firmado por 54 premios Nobel. Estamos a las puertas de un holocausto sin precedentes, cuyo horror abarca en un solo año todo el espanto de las matanzas de la primera mitad del siglo. Un holocausto que día tras día desborda el perímetro de la barbarie y de la muerte. El jurado tendrá en cuenta esta prueba documental de la acusación. Ahora el señor Fernández Deun, representante de la defensa, nos presentará su prueba documental. La primera. Sí, señoría. Yo quisiera decir, antes que ninguna otra cosa, que con toda probabilidad yo observo la realidad desde una perspectiva, que es la perspectiva española, que es la perspectiva del país en el que vivo. Efectivamente, conflictos los hay y los ha habido, menos que antes, pero existen todavía. De todos modos, yo, saliendo al paso de lo que decía el fiscal hace un momento, no puedo sustraerme a la necesidad de observar el panorama desde la atalaya que supone España en esta oportunidad. Y en ese sentido, les invito a que conozcan nuestra primera prueba documental. Los 80 van a pasar a la historia como la década de la distensión. Las dos superpotencias, de la mano de sus líderes, han encontrado el camino hacia la paz. Las conversaciones de Helsinki y de Ginebra fueron buenos presagios que se confirmaron el 8 de diciembre de 1987, cuando Reagan y Gorbachev firmaron en la Casa Blanca el primer acuerdo sobre reducción de armas. La Guerra Fría terminó. La diplomacia conseguía, después de muchos años, acercar los postulados de los dos bloques surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. El siguiente paso se ha producido este mismo año, cuando ya la década tocaba a su fin. Mientras Mikhail Gorbachev luchaba denodadamente al frente de la Unión Soviética para llevar adelante la perestroika, en los demás países del este europeo se producía un cambio radical en sus sistemas políticos. El comunismo, situado en un callejón sin salida, daba paso a jóvenes democracias: Polonia, Hungría, Checoslovaquia y también la República Democrática Alemana. En esta década hay todavía guerras, es cierto, pero el peligro inminente de una gran guerra ha desaparecido definitivamente. 1989, con la caída del muro de Berlín, se ha constituido en el acontecimiento histórico del siglo XX. La democracia ha llegado al este, pero también lo ha hecho en Sudamérica, en el sudeste asiático y en algunos países africanos. El sistema de sufragio universal se ha ido imponiendo como único medio posible para que los pueblos convivan en paz. Los 80 han dejado la puerta abierta a la esperanza. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el fiscal llamará a declarar a su primer testigo. Señor Nar. Sí, señor. Llamamos a declarar a una persona suficientemente conocida, escritor de renombre, periodista de experiencia, viajero y conocedor del mundo, no solamente del pequeño mundo de su barrio, sino del mundo entero, del mundo planetario, de todos nuestros compatriotas, 5.000 millones de personas. Don Baltasar Porcel. Muy bien. Que comparezca don Baltasar Porcel. Baltasar Porcel, por favor. Aquí. Levante la mano. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. El testigo cuando quiera, señor Nart. Señor Porcel, ¿qué piensa usted de la década de los 80? ¿Qué piensa usted de la década de los 80 en nuestro contexto, vamos a decir, no provinciano, sino regional, en el Mediterráneo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Mediterráneo en esta década? Bueno, no sé, una década, yo creo que el mundo globalmente va hacia adelante, es decir, el mundo no retrocede. Y precisamente porque el mundo va hacia adelante y el mundo no retrocede, es cuando asombra la miopía y la estupidez de una parte de la humanidad, la parte rica, al enfocar determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, usted antes hablaba de la deuda. Bien, en estos momentos, simplemente el pago de los intereses de la deuda consume todo el Producto Nacional Bruto de toda África y de la mitad de Latinoamérica. Es decir, estos
en teoría, ya nunca pueden salir de la pobreza. En cuanto al Mediterráneo, actualmente nosotros tenemos, en el Mediterráneo occidental, tenemos 3/4 partes de la población del Mediterráneo. Una 1/4 parte está en el norte de África. Dentro de 40 años, nosotros tendremos una 1/4 parte y ellos 3/4 partes. Nosotros tendremos 50 años de promedio de vida y ellos tendrán 20 años de promedio de vida. Es decir que vamos engullendo y comiendo el progreso. Esto es lo que a mí me alarma. Por ejemplo... ¿En qué sentido dice usted que engullemos el progreso? Bueno, en un sentido muy claro. Por ejemplo, nosotros tenemos todo, la comida, las medicinas, todo para avanzar, para ser mejores físicamente, para vivir mejor. Bien, lo que ocurre en Occidente es que hay un retroceso. Seremos menos dentro de 40 años porque ya tenemos menos hijos, porque nuestra población, en lugar de avanzar, paradójicamente retrocede. Es lo que ocurre con las ciudades, pongo por caso, y en un caso muy concreto con el automóvil. ¿Quién duda que el automóvil ha sido una de las grandes conquistas para el hombre para que pueda moverse para la libertad? Pero ¿quién duda que Barcelona, por ejemplo, o Madrid son 2 desastres totales gracias al automóvil, y las grandes ciudades de Occidente lo son? El hombre que sale cada mañana para ir al trabajo con un automóvil tiene que estar 2 horas en embotellamientos, gastar dinero en el automóvil, en los seguros, en los parkings, en la gasolina, gastar después su tiempo, el tiempo que necesita, el estrés que todo eso le produce. Es decir, que el hombre, por ejemplo, con el automóvil consume una parte muy importante simplemente de su sueldo, de su esfuerzo, de su energía, simplemente en moverse por un sitio construido por el hombre, ¿no?, que podría, evidentemente, estar mejor. El automóvil podía ser mejor, podía haber transportes públicos, podía haber mejores calles. Ahí quería yo llegar. ¿La cantidad de progreso equivale a calidad de progreso, esto es, a calidad de vida? No. ¿Y el mundo ahora en cómo estamos? Ahora todo el mundo come pollo, pero es evidente que los pollos han bajado de calidad de una forma espantosa. Es este el problema. ¿Cuándo todo eso se podría arreglar? Cuando sería posible, con una serie de ideas morales, sociológicas y políticas sobre la redistribución de la riqueza, sobre el funcionamiento de la sociedad, etc., todo eso podría cambiar. Es decir, nuestros políticos, que realmente ya no saben, no se matan, pero sin embargo no saben arreglar la existencia en que vivimos. Ha dicho usted algo ahora, y es la redistribución de la riqueza, volviendo justamente a lo que dijo inicialmente, que era el problema de la deuda del tercer mundo. ¿Usted cree que la deuda del tercer mundo es una anécdota o es la categoría fundamental de su miseria? Bueno, es la categoría fundamental de su miseria. En el tercer mundo hay 2 cosas que son toda una historia que arrastran, donde está desde la falta de culturalización hasta unos sátrapas que están en el poder, y entonces la gente está absolutamente sometida. Todo esto combinado con la deuda, claro. Es decir, esta deuda no ha servido para que esta gente fuera adelante. Esta deuda se ha ido, se ha deshecho. Y en conclusión, ¿la década de los 80 ha sido una década de bonanza, de satisfacción, de riqueza y de progreso para el tercer mundo? No, para el tercer mundo ha sido fatal. Para el primer mundo creo que ha sido buena, pero se ha iniciado a la vez el retroceso. Es decir, todo esto del este que viene, que se puede presentar como un gran éxito, y yo creo que la caída del comunismo es un gran éxito, ahora se nos vienen una cantidad de población enorme encima. Por ejemplo, hay no sé cuántos, 40.000 poloneses, no sé cuántos gente hay en Polonia, por ejemplo, en una situación económica dramática, ¿no? Todo eso ahora empieza esto a crear nuevos problemas que veremos si nuestros gobernantes serán capaces de afrontarlo. No es posible estar satisfecho unos pocos cuando los más sufren. Gracias. No, evidentemente. Muchas gracias. Evidentemente. Muy bien. Es el turno del defensor. Sí, señor Porcel. Vamos a ver, ¿qué le parece a usted mejor? ¿Encontrarse bien, tener una salud, digamos, que aceptable, bueno, y un grano en el pie, o por el contrario, que se le ocurre a usted el grano del pie y contraer una enfermedad irreversible? ¿Qué le parece mejor? Contraer el SIDA, por ejemplo. Contraer lo que usted considere peor. El SIDA. ¿Verdad que es el grano en el pie. Natural, sí, naturalmente. sí. ¿Quiere esto decir, señor Porcel, que en términos globales, haciendo una valoración conjunta de la situación, los años 80 yo creo que merecen la consideración de unos años positivos? No sé qué es lo que pensará usted, pero en su concepto global yo creo que sí, ¿no? No, es decir, el problema no es este. Por ejemplo, volvamos a lo del este, ¿no? Lo del este, lo que ocurre ahora, no ocurre porque vaya bien, ocurre porque ha ido mal.
Porque ha ido mal, pero no en los años 80, que Sí, es cuando sí, se ha sí. arreglado esto. No, perdón, no se ha arreglado nada. Ha llegado al final de ir mal. Ha llegado al final. Es el final de la catástrofe, ¿no? Pero ¿es mejor lo que estamos viviendo ahora o lo que se vivía en los años 70 de cerrazón y de conculcación de las libertades? Mire, yo creo absolutamente, lo he dicho al principio, que la humanidad avanza. Usted mire la rueda, por ejemplo, el hombre de la rueda y el hombre de hoy, hemos avanzado. La humanidad avanza. Y precisamente el problema está en que para avanzar necesitamos una autocrítica muy importante. Sin esa autocrítica lo que vamos a hacer es retroceder. Este problema del tercer mundo, el problema del este, es decir, en el este hay revoluciones porque ha marchado mal, no porque haya marchado bien. Y en los años 80 en el este se ha llegado al hambre total. Es decir, se ha llegado al disloque total. El señor Gorbachev lo que hace es ponerse al frente de una procesión. ¿Pero usted cree que es malo para la humanidad que el este se abra y penetre la democracia por sus ventanas? Absolutamente no, estoy completamente de acuerdo con usted. Esto es excelente, vamos, esto es bueno. ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, la caída del muro de Berlín? ¿No le parece a usted, como yo decía al comienzo, que ese no es solo un acontecimiento de la década, sino un acontecimiento del siglo? Bueno, esto está dentro de un proceso. Yo este tipo de símbolos no los entiendo demasiado. ¿Hace un año usted hubiese pensado en la posibilidad de que el muro de Berlín cayese, señor Procel? Bueno, si cogemos el muro de Berlín como la piedra filosofal, entonces tiene usted razón. Es que es un símbolo, señor Procel. No, perdone. Para usted no el símbolo es Chernobyl también, cuidado. El símbolo es Chernobyl, que ahí está, y con su terrible amenaza, ¿no? Ha desaparecido la amenaza de guerra, como usted decía muy bien, de guerra global, pero no ha desaparecido la amenaza nuclear. Por tanto, el problema sigue siendo, como creo yo que lo planteo, o lo planteamos supongo que todos en definitiva, ¿no? El problema sigue siendo en que hay unas cosas enormemente positivas, como puede ser el mismo muro. Ahora bien, esto no significa ni se convierte en el símbolo que caracteriza una década, sino entraríamos a base de eso en que la Revolución Rusa del año 17 es el gran símbolo que cambiaba el mundo y que nos ha mantenido engañados durante 70 años. Entonces, cuidado con este tipo de símbolos. No es esa la pretensión de la defensa. Usted ha hablado de la deuda... La última pregunta, señor Zambrano. Sí, señoría. Usted ha hablado de la deuda de los países del tercer mundo. Diga ser cierto, señor Porcel, que esa deuda no se ha generado en los años 80, que ya venía de muy lejos. De muy lejos, no. Pues de los años 70, sí, por lo menos. No, la deuda lo que ha hecho ha sido aumentar. Y le voy a decir claro, otra todos cosa. los días. Le voy a decir otra cosa. En esa década que estamos, esa deuda será explosiva. Es decir, pero también es cierto que la negociación de esa deuda permite abrigar unas ciertas esperanzas de futuro para esos países. Ahí está el caso de Argentina, por ejemplo. Bueno, yo permítame que dude, es decir, yo hasta le acepto a usted incluso que ha sido mejor la década de los 80 de lo que en este sentido puede ser la de los 90. Eso va a ir muy mal. Es decir, la Argentina no puede salir adelante. Es decir, aquí hay que hacer algo. Y como no puede salir adelante África, esto no es posible, simplemente no hay manera. Si usted coge África y cambia a todos los dirigentes, culturaliza a todo el mundo, dentro de 50 años eso funcionará, antes no. Se han puesto los cimientos, que eso es lo importante. Muchas gracias. Eso sí. Muchas gracias, señor Muy bien, Porcel. gracias al testigo. El testigo puede retirarse. La vista se interrumpe durante unos minutos. Tribunal Popular juzga esta noche la década de los 80. El fiscal Javier Nar presentará su segunda prueba documental. Sí, señor. Realmente este fiscal se siente perfectamente satisfecho, contento y feliz de que el muro de Berlín haya caído. Pero el muro de Berlín cayó en el 10º mes del 9º año de la década de los 80 y durante esos 9 años y 10 meses el muro de Berlín fue dolor,
fue muerte y fue signo de represión. No se puede salvar una década por lo que ocurre en los 2 últimos meses. No era necesario un accidente nuclear total como el de Chernobyl, mediados de los 80, para que nos diéramos cuenta de que el alto nivel de vida de los países industrializados nos puede costar algo tan importante como la vida en este planeta. Para simplemente que tengan una referencia, el consumo de energía de un habitante de Estados Unidos es igual al de 109 habitantes de Ceilán, 438 de Malí o 1000 de Nepal. Esto es un mundo insolidario, un mundo injusto en el que los más pagan lo que los menos consumen. Y nos estamos cargando el mundo entre todos, y esto es lo que quiero probar y lo que vamos a ver. Cuando se inició la revolución industrial en el siglo pasado, el hombre puso en marcha sin saberlo una máquina que le está llevando a la autodestrucción. La creación de riqueza entendida en términos exclusivamente economicistas se traduce, de hecho, en un esquilmamiento progresivo de bienes naturales que no tienen recambio. Los años 80 han sido testigos de un agravamiento de esta situación. Buena prueba de ello es la aparición del agujero en la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Igualmente hemos asistido a una multiplicación progresiva de todo tipo de accidentes provocados por la actividad económica. Una actividad que solo en un año permite que se expulsen a la atmósfera 800.000 toneladas de productos químicos nocivos. Y para mantener la caldera en marcha, más y más energía. En los 80 se ha triplicado la producción de las peligrosísimas centrales nucleares, a la vez que explotaba sobre nuestras cabezas el efecto invernadero, que en pocos años provocará todo tipo de enfermedades y el desbordamiento de los mares en zonas densamente habitadas. Y por si fuera poco, la desforestación al ritmo de 11 millones de hectáreas al año. El ataque constante a la selva amazónica, el gran generador de oxígeno para todo el mundo, es el ejemplo más claro de este proceso de autodestrucción que se acelera día a día. Señoría, si Muy me bien. lo permite, yo saliendo al paso de esta prueba documental del fiscal, lo que quisiera es reconocer en él una actitud de clarísimo ángel de la muerte. Solo nos habla de muerte, solo nos habla de desgracia. La década de los 80 no ha sido otra cosa. Así es que, señor Nar, si usted me lo permite, yo tengo a bien en este primero de año adelantarme a la festividad de los Reyes y ofrecerle un obsequio. Sean ustedes tan amables, por favor. Ofrecerle un obsequio que creo que le vendrá bien. Es, naturalmente, la sábana y la guadaña de la muerte, Déjela. que yo creo que pueden ser un buen instrumental para usted, ¿eh? Silencio, por favor. Es sencillamente obsceno. Que Ya lo ha desde- dicho antes eso. Se lo repito por Es el tercera turno vez. del Es fiscal. sencillamente obsceno que desde la satisfacción del festín de su alto nivel social en un país de alto nivel se burle usted de la muerte y del sufrimiento de 2/3 de la humanidad. No haga usted no demagogia, estoy señor haciendo Nar. demagogia, estoy diciendo hechos reales que usted lo que hace simplemente es ignorarlos. Usted desde la miopía de su satisfacción No, señor piensa Nar. que a todos le van como le van a usted. No, señor. Y a la gente le va como le va, no como usted piensa. Esta presidencia no está dispuesta a que sigan ustedes discutiendo 10 años más. De modo que vamos a llamar al primer testigo del defensor. Y en cualquier caso me permitirá el defensor que califiquemos este detalle como de un gusto por lo menos dudoso, aunque sabe que la tolerancia de la presidencia es casi infinita. Sí, Bien, señoría. Puede Lo llamar que usted quiere a su decir primer este testigo. defensor a la hora de llamar a su primer testigo es que ya en sus conclusiones provisionales hemos reconocido lo bueno y lo malo. Para el fiscal solo ha habido acontecimientos negativos en esta década. La Eso no defensa es verdad. llama a declarar al señor Gabriel Jackson, historiador. Muy bien, que comparezca Gabriel Jackson. Señor Jackson, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Cuando quiera, señor Señor Fernández. Jackson, usted es uno de los historiadores de más alto prestigio en el mundo entero. Es esta una oportunidad de oro, entonces, para que usted, ante los miembros del jurado, haga una valoración de lo que han sido los últimos acontecimientos que se han registrado en el mundo en las postrimerías de esta década de los 80. ¿Qué opinión le merecen, señor Jackson? Pues los últimos acontecimientos son buenísimos. Yo diría que las revoluciones democráticas en el este ahora, la coincidencia con 200 años desde la primera revolución francesa, la revolución
que ha dado expresión universal a los derechos del hombre, son confirmados por los acontecimientos en el este de Europa y también con la recuperación de democracia en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Hay buenas cosas también en América Latina en ese sentido de democracia. Señor Jackson, el fiscal se ha referido reiteradamente a los conflictos bélicos. Me gustaría que usted hiciese una comparación entre la realidad en ese aspecto existente ahora y la realidad de décadas pasadas. Pues hay demasiadas guerras en toda la historia del hombre. Tenemos más reportaje, más medios de saber ahora y pues conocemos más en detalle los horrores. Pero yo no diría por un momento que había más guerra o más sufrimiento en los 80 que había en los 70 o los 60. Hay literalmente cientos de guerras desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Piensa usted, señor Jackson, que vamos hacia una situación, llamémosle, de paz progresiva, o por el contrario nos encaminamos hacia una época de más guerras? ¿Cuál es su opinión? En este momento, una perspectiva positiva a causa de la fin prácticamente de la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias. Sí, yo quería que las tendencias de ahora son positivas. ¿Y cree usted, en consecuencia, señor Jackson, que podemos ser optimistas por lo que se refiere al futuro que se avecina? Sí, moderadamente optimista. ¿Cree usted que podemos ser optimistas? A su juicio, ¿qué acontecimientos han sido los más importantes que se han registrado en esta década para España, para Europa y para el mundo en general? Para España, 10 años de gobierno democrático civil en paz, que es, de hecho, por la primera vez en la historia de España, que ha tenido tantas guerras civiles y dictaduras. En Europa general, el desarrollo económico y la tendencia de integración del mercado común, el fin de la hostilidad histórica entre Francia y Alemania, el hecho que no se puede pensar en una guerra general dentro de Europa. Y yo diría que en el mundo hay una conciencia mucho más grande de los problemas ecológicos o de sufrimiento. Yo soy, por ejemplo, militante de Amnistía Internacional. Yo sé que en los años 80 han conseguido mucho más que en las décadas atrás en liberar presos o en mejorar las condiciones de tratamiento, etc. Señor Jackson, para terminar, cuando termine el milenio y observemos todo lo que han sido estos últimos 100 años, ¿cuál piensa usted que va a ser la década que se considere globalmente más importante y más positiva para la humanidad? Pues es un poco difícil hacer predicciones. ¿Puede contestar brevemente el testigo? Sí. Bueno, que los 80 serían un buen candidato como positivo. Muchas gracias, señor Jackson. Muy bien. Eso es todo. Es el turno del fiscal. Silencio, por favor. Adelante, señor Nab. Señor Jackson, yo no opino que la década de los 80 sea un cúmulo de tragedias y desgracias donde todo haya sido negativo, sino lo que trato justamente es de hacer un balance y sobre ese balance ver qué es lo bueno y qué es lo malo y dónde está la balanza más fuerte. Usted ha indicado que la década de los 80 no ha sido necesariamente peor en guerras que la década de los 70, y eso es rigurosamente cierto. Pero no ha habido en esta década, en la década de los 80, un fenómeno correspondiente al fin de las ideologías, a la destrucción de las ideologías como motor ético en la humanidad. Yo creo que exageran mucho en eso. No hemos visto el fin de las ideologías, han visto cómo complejo son, que no puede simplificar tanto que en el pasado. ¿No se impone el sistema pragmático, un tanto aideológico,
de lo que es la estructura de poder y la estructura de pensamiento norteamericana sobre lo que siempre ha sido Europa, que ha sido un continente de filosofía y de pensamiento? Pues eso era el esfuerzo o el ambiente, sobre todo con el presidente Reagan, pero yo no sería de acuerdo que ha ocurrido así. Era su intención y hay un aire de pragmatismo muy fuerte en el gobierno socialista de España también. Pero yo creo es más apariencia o es más imagen por ellos que están en el poder que hecho fundamental. En Europa no se ha producido un fenómeno y es que aproximadamente todas las ideologías se van juntando en un espectro en el cual es francamente difícil encontrar dónde empieza una y dónde termina la otra. Sí, pero eso tiene aspectos positivos también, que la gente no hace sus decisiones tanto en función de una ideología o de ¿A usted le parece más positivo que negativo? Sí. Ese fenómeno más positivo Sí, que negativo. sí. Cuando estábamos hablando del problema de lo que es el sufrimiento en el mundo, en el tercer mundo básicamente, ¿qué valor le da usted a la situación en continentes como Sudamérica, como África o como Asia, producto del problema llamado que tienen que exportar la mayor parte de sus ingresos exteriores en divisas para pagar al primer mundo? ¿Qué concepto le da a usted eso? Pues es uno de los peores problemas que existe en el mundo ahora y hasta ahora que no ha hallado solución. ¿Qué proporción aproximadamente hay entre los habitantes de países ricos, incluyo en países ricos la Unión Soviética, la Europa Oriental, la Europa Occidental, Japón, Canadá, Estados Unidos y lo que es el resto del mundo? ¿Qué proporción? Yo creo es más o menos un cuarto, pero no sé. Un cuarto los ricos, Sí, 3/4 sí. los pobres. Le voy a leer una breve frase del señor Jacques de la Rosière, que es exdirector del Fondo Monetario Internacional, institución seria. La expansión del comercio mundial acentuó la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos, que son los productos de los países pobres, y actualmente se prevé un deterioro en la relación de intercambio de los países en desarrollo en conjunto de los países pobres. ¿Eso qué perspectivas ha significado en los años 80 para estos países, 3/4 de la humanidad, y qué perspectivas tienen en los años 90? En los años 80 ha sido bastante mal, pero yo creo, por un sentido positivo, que hay mucho más conciencia. Precisamente han sido hasta ahora al menos 2 planes, el plan Baker y otro, no me acuerdo del nombre, pero una conciencia fuerte en los países ricos que hay que reducir la deuda del tercer mundo. Esta es la filosofía, pero yo le voy a leer a usted unas estadísticas Su tiempo ya, fiscal, muy breve, señor. Sí. Adelante. Del Fondo Monetario Internacional. La evolución de los precios de exportación entre el 81 y el 86 de países ricos pasan de 110 a 132. Los precios de exportación de los países pobres no petroleros de 104 a 59. Lo que era un desbalance de 6 en desfavor de los países pobres pasa a un desbalance de 69. ¿A usted esto le merece un criterio favorable o negativo? No me parece no me da un criterio solamente moral. Se trata de métodos económicos, se trata de tecnología y hay que razonar objetivamente en esas cosas, que no es solamente una diferencia de voluntad o de conciencia humana por parte de los países del norte, es un problema de métodos de trabajo. Pero significa un empobrecimiento del sur. Hasta ahora, sí. Efectivamente. De los más de la humanidad, señor. Gracias. Gracias. El testigo puede retirarse. Señor Nart, ¿tiene a punto su segunda prueba documental? Sí, señor. Vamos a verla enseguida. En esta década hemos acumulado armas nucleares para destruir la Tierra más de un centenar de veces. Y las armas convencionales también, vendidas a precio de oro a países que las pagan con su hambre, han alimentado decenas de guerras en el tercer mundo que han significado la bonanza y la riqueza de las industrias de armas muy importantes en el primer mundo. Vamos a verlo. Este punto representa toda la potencia de fuego usada en la Segunda Guerra Mundial. Equivale a 200 bombas como la de Hiroshima. Los puntos contenidos en este cuadro representan la potencia nuclear suficiente para terminar con la vida en la Tierra. Esta es la situación actual de los arsenales nucleares de los Estados Unidos y la Unión Soviética.
la capacidad para destruir la Tierra 121 veces. Esta barbaridad ha sido el fruto de la llamada estrategia de la disuasión para evitar la guerra. Los grandes no se han enfrentado. Han desplazado las guerras al tercer mundo mientras se forraban vendiéndoles las armas. Más de 250 guerras desde 1945. Un horror que no ha parado en los años 80. Millones de muertos en las guerras más sucias que han conocido los tiempos. Usando todas las armas, incluidas las químicas, con un porcentaje elevadísimo de víctimas entre la población civil. Millones de muertos en una década. Irán, Irak, Etiopía, Eritrea, Oriente Medio, Afganistán, Centroamérica, Chad, Malvinas, Kampuchea, Ceilán. Si algún día es posible la paz, todavía no se vislumbra cuál será. Muy bien, el jurado tendrá también en cuenta esta documental del fiscal, que ahora llamará a declarar a su segundo testigo. Cuando quiera, señor. señor. Llamamos a declarar a don Luis Racionero, urbanista y escritor. Muy bien. Señor Racionero, comparezca, por Señor favor. Racionero, por favor. Levante la mano. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese el testigo cuando quiera, señor Nart. Señor Racionero, como urbanista que es usted, ¿qué criterio le merece la calidad de vida en cuanto al hábitat que estamos experimentando en el mundo rico, en el primer mundo? Bueno, la calidad de vida No me refiero en las áreas de alta burguesía y de lugar excelente de vida, sino la mayoría de los ciudadanos. Bueno, naturalmente ha habido un cambio del campo a la ciudad debido a la industrialización. Industrializar quiere decir urbanizar, y al pasar la gente de la agricultura a la industria ha pasado del campo a la ciudad. Lo que pasa es que ha pasado de cualquier manera. Se ha pasado haciendo que los costes sociales de ese traspaso pues hayan sido asumidos por los gobiernos. La iniciativa privada, bueno, ha utilizado esta mano de obra y ha traspasado todos los problemas de tipo social al sector público. Bueno, esto es producto del sistema económico en que estamos viviendo. Y, por supuesto, se han creado unas ciudades dormitorio, unos barrios bastante mal acondicionados, también porque ha sido un proceso muy rápido. En realidad, ¿qué criterio le merece? ¿Positivo o negativo este proceso de urbanización creciente? Bueno, yo, pues por mi oficio como urbanista, me parece que la urbanización está bien, pero está bien cuando se hace bien. Es decir, yo soy partidario de la ciudad mediterránea, de la ciudad de siempre, es decir, una ciudad a escala humana, con un tamaño que no sobrepase los 300.000 habitantes, y si pudiera ser de 60.000, como la Atenas de Pericles o la Florencia de los Medici, mucho mejor. Y, por supuesto, estas monstruosidades a que estamos llegando ahora me parecen aberrantes. ¿Estas monstruosidades son inevitables o lo que usted plantea es una situación de élite para unos pocos? ¿Es posible que este mundo que usted está planteando urbanísticamente sea realizable para la colectividad entera? Es completamente realizable. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque no se planea, porque claro, no se puede tener todo. Es decir, se planea en los países pues, de planificación central, es decir, los países socialistas y comunistas, o en los teóricamente socialistas o prácticamente socialistas. En cambio, si uno está en un país de mercado, bueno, pues hay que recordar que en Estados Unidos, en los años 20, hubo una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que la planificación urbana era ilegal, porque iba contra la iniciativa privada. Y la iniciativa privada es sacar lo más que se pueda, lo más rápidamente posible. Sobre el metro cuadrado, naturalmente. ¿Sabe usted que en España, de acuerdo con informes fehacientes, hay más de 8 millones de españoles, el 20% de la población que vive debajo del umbral de la pobreza? Es muy posible, según cómo se mida este umbral, desde luego sí. ¿Y a usted le parece que esto significa una situación de bonanza para un país próspero como es España? ¿O que los que quedan pueden sentirse satisfechos ignorando los que están allá abajo? En absoluto. Correcto. En absoluto. La relación en cuanto a lo que es el mundo entendido no como la pequeña aldea o el barrio en el que uno vive, sino el mundo completo, la humanidad entera, 5.000 millones de personas. ¿Cree usted que esos 5.000 millones de personas en su conjunto han evolucionado teniendo sus necesidades más elementales, el comer, el dormir, el beber, el vivir, mejor que en la década de los 70? No, yo creo que esto se está empeorando porque se intenta pensar que el modelo americano de desarrollo es el que se aplicará a todo el mundo. Y esto es, primero, es imposible, y segundo, es injusto, porque yo creo que muchas de estas sociedades tradicionales tenían una calidad de vida mucho mejor que la que se les puede ofrecer con la industrialización. Es decir, estaría por ver si la felicidad pasa por el coche
e incluso por la televisión, ¿no? A veces una sociedad tradicional viviendo, desde luego, con menos comodidades materiales que ahora, puede tener más tiempo, más tranquilidad de espíritu, y entonces es muy difícil hacer comparaciones. ¿Qué le parece a usted que el interés... Su última pregunta. Sí, la última pregunta. Que la cantidad de exportación para pagar, de productos de exportación que tengan que emplear en pagar la deuda, por ejemplo, en México sea el 28%, en Nicaragua el 103%, en Argentina, país que ha hablado el señor defensor como un país de éxito futuro, 41%, Bolivia el 44%, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de países de nuestro próximo y sentimental entorno, de Iberoamérica. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues me parece como si a mí me hubieran dado un crédito y tuviera que entregar la mitad de lo que gano para pagar ese crédito. Para pagar los intereses. Porque no lo exactamente, para pagar los intereses, claro. Esto es una situación que condena a cualquier persona o a cualquier país pues a un estado de subsistencia. ¿Les va mejor o peor? Peor, naturalmente. Desde luego. No hay más Muy preguntas, bien. señor. Es el turno del defensor. Silencio, por favor, cuando quiera. Señor Racionero, usted es un hombre que hace siempre gala de una ecuanimidad considerable, que todo el mundo yo creo que aprecia y valora. Y en ese sentido, yo le pido, señor Racionero, que usted diga ante los miembros del jurado si no es cierto que efectivamente en los años 80 es cuando se produce esa preocupación solidaria de los hombres hacia los hombres de otros lugares y no de los estados, sino de los hombres hacia la gente de todo el mundo en el sentido de detectar y de ver la posibilidad de resolver esos problemas. Esto es cierto y esto es sobre todo debido a la televisión, a la prensa y a la radio. Es decir, estamos en la aldea mundial que hace que pues una cosa que sucede en otro país la vemos. Y ahora, bueno, lo de Tiananmen ha sucedido muchas veces en China y en muchos otros países, pero esta vez lo hemos visto. Y entonces esto nos hace sentir solidarios. En este sentido, sí, claro, en la década de los 80 hay más televisión que en la de los 70. Y hay más concienciación y más solidaridad, por consiguiente. No, desgraciadamente esto no se sigue necesariamente, porque claro, ¿qué pasa? Que después de ver el chico delante del tanque en Tiananmen, pues se corta la imagen y lavadoras X y compre usted que lava esto más pero blanco. Usted, señor Racionero, cual, sinceramente, señor Racionero, ¿usted ya cree no que el sabe... hecho de que salga a continuación determinado anuncio empece la sensación solidaria que siente el espectador ante un fenómeno de esas características? Pues sí lo creo, porque uno ya no sabe si está viendo una película. Porque claro, si uno pues, está un poco dormido y se equivoca de hora, no sabe si está viendo una película de los 55 días en Pekín o está viendo la realidad. Mire, señor Porque Racionero, siempre hay anuncios en medio que banalizan todo. Yo creo que estaba ya claro lo que nos estaba diciendo el testigo del fiscal. En todo caso, diga ser cierto, señor Racionero, que es en los años 80 cuando se acuña esa célebre frase de que el sur también existe, por ejemplo, que pone muy de manifiesto, a las claras lo pone, que existe una preocupación en ese sentido. Esta frase, entre otros, pues yo mismo tengo un libro que se llama El Mediterráneo y los bárbaros del norte, donde digo precisamente que el sur existe y que el sur pues es un acervo de valores culturales y civilizadores muy importante que los países del norte han de tener en cuenta. Es decir, ha de haber un respeto de los países del norte hacia el sur, porque si los del norte son más técnicamente avanzados, los del sur somos más culturalmente avanzados. Señor Racionero, ¿usted viaja en coche? Claro. ¿Usted ve la televisión? No mucho, pero sí porque he de leer. ¿Usted asiste a la información que se produce en el contexto de la globalidad de los medios de comunicación? Una vez a la semana. ¿Usted es solidario con los países del tercer mundo? ¿Se siente usted solidario? Por supuesto, sí. ¿Por qué piensa que los demás no lo son? ¿Por qué cree que solo es usted solidario y los demás no lo son? Bueno, porque hay una serie de mecanismos económicos y, por tanto, de empresas multinacionales que están haciendo que en estos países del tercer mundo se viva en un estado de pobreza. Ya, pero usted está viviendo en el primer mundo, como tantos otros. ¿Qué diferencia hay entre usted y los demás, señor Racionero? Espero que ninguna, yo deseo que ninguna. No hay más preguntas, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al testigo. El testigo puede retirarse. Señor Fernández Deu, preséntenos ya su segunda prueba Sí, documental. señoría. La defensa quiere recordar a los miembros del jurado algunos de los hitos, algunos de los acontecimientos más significativos que la década de los 80 nos ha proporcionado. En España, sin ninguna duda, se puede hablar de la mejor década del siglo.
La recién conseguida democracia titubeó un 23 de febrero, pero la sociedad civil no se dejó arrebatar un derecho negado durante demasiados años. Esa misma sociedad es la que el 28 de octubre de 1982 protagonizó una alternancia en el poder con absoluta normalidad política y ciudadana. Se ha consolidado el Estado de las autonomías, se han aprobado leyes progresistas como las del divorcio, el aborto, la LODE, etc. En 1986, España ingresó en el mercado común europeo con todas las ventajas sociales, económicas y políticas que ello conlleva, consolidando así nuestra presencia en los organismos de decisión internacional. La estructura del país se ha modernizado. España ha crecido económicamente y su madurez democrática con la creación del Tribunal Constitucional y la figura del defensor del pueblo ha servido de ejemplo para otras naciones que han encarado sus propios procesos hacia la democracia con la vista puesta en nuestro país. Realmente, los 80 han servido para que España esté de moda en el concierto internacional. Nuestras figuras han conseguido el reconocimiento mundial en todos los campos: político, cultural, deportivo, etc. Figuras como Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo o Severiano Ballesteros, Sito Pons y Arantxa Sánchez Vicario han traspasado nuestras fronteras. Un país que consiguió para sí un sueño colectivo. A la ville de Barcelona, España. Organizar unos Juegos Olímpicos para 1992. Un país que veía cómo en la frontera de la década se le otorgaba a Camilo José Cela el Premio Nobel de Literatura. Yo creo, señores del jurado, que es suficientemente elocuente y expresivo cuanto les hemos presentado, pero de todas maneras ahora les va a ser repartido un informe, resumen, de lo que ha sido en España y en el mundo la década de los 80 para que puedan valorarlo con conocimiento de causa. Y si usted me lo permite, señoría, sí, yo quisiera llamar a declarar ahora a mi segundo testigo. Adelante. Llamo a declarar a don Carlos Sentís, periodista, decano del Colegio de Periodistas de Cataluña. Muy bien, que comparezca el señor Sentís. Señor Sentís, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese el testigo. Adelante, señor Fernández Deu. Señor Sentís, usted, si no tengo mal entendido, hace un mes acaba de visitar Colombia. ¿Qué razones le llevaron a usted a visitar ese país? ¿Qué razones le llevaron a usted a la América del Sur? La solidaridad. Puesto que no fui como periodista, como tantas veces he ido a una parte y a otra, sino como justamente acaba de recordar usted, mi función de decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, junto con una comisión que coordinó Gregorio López Raimundo, que se llamaba, o se llama todavía, porque no ha desaparecido, Colombia Vive, para ir allí y demostrar que no pasábamos simplemente viéndolo en la televisión, los asesinatos y los abusos, las desgracias que están ocurriendo en Colombia. Algunos me dijeron, ¿por qué te vas a Colombia si matan periodistas? Y yo dije, por eso voy, porque matan periodistas, porque si se tratara de hacer un viaje de turismo me iría a las Islas Seychelles. Y entonces allí estuve 15 días y pude ver la reacción que hay contra el narcotráfico que existía ya antes, pero que es ahora, cuando el presidente Barco, después del intento de asesinato que ha habido repetidamente en las altas esferas, perpetrado en cuanto a la persona del candidato Galán a la presidencia, esto llevó a una reacción que se espera que el resto del mundo sea solidario. ¿Usted, señor Sentís, piensa que las cosas en estos momentos en Hispanoamérica caminan hacia un futuro por lo menos esperanzado? No hay más que ver lo que ha pasado en Chile, no hay más que ver lo que está sucediendo en Nicaragua, donde por primera vez Daniel Ortega promete, esta vez con acento algo distinto, elecciones. En El Salvador la guerrilla está apagando sus fuegos porque la reunión de los dos grandes en el Mediterráneo ha apagado la tempestad que había en otros mares. Las cosas van a mejor, sin duda de ningún género. Se toca eso, la vista. Y en España, señor Sentís, ¿cómo valora usted el curso de los acontecimientos en España en la década de los 80? Buen final. Como ha dicho muy bien el fiscal, hay acontecimientos y se mira año por año,
Pero una década es un conjunto, además, que va incluido dentro de un siglo y un siglo dentro de un milenio. Y no se puede, de esta década, examinar un año que ha pasado esto, Chernobyl en el otro, sino que hay que ver el final. Como un combate de boxeo, que hay rounds, en favor de uno, en favor del otro. Pero ¿qué es lo que se ve? El final. ¿Quién ha ganado? Bueno, pues el final ha sido absolutamente positivo y se ha ganado por knockout, como diría un boxeador. O sea, señor Sentís, que... Y sabe usted que los franceses dicen, todo va bien si acaba bien. Naturalmente que sí. O sea que usted puede decir, por lo menos yo lo deduzco de sus palabras, que esta ha sido con toda probabilidad la mejor década de este siglo, en tantas y tantas cosas. Quizá la primera década, del año 1 al año 10, quizá el tiempo de la Belle Époque. Pero el año 79, por ejemplo, yo miré el otro día unos papeles y los dos últimos artículos que publiqué del año 79, uno era sobre el secuestro de un diputado, Javier Ruy Pérez, que estuvo secuestrado en esos días mismos del mes de diciembre del 79. Y la otra era la invasión de los hombres de Khomeini en la embajada norteamericana, cosa que en la historia de la humanidad ha ocurrido muy pocas veces. La invasión, el allanamiento de una embajada que siempre se considera que es un terreno sagrado. ¿Estamos en condiciones de decir que se inicia un cambio social prometedor en el mundo, señor Sentís? En comparación con otras décadas. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muy bien, es el turno del fiscal. Su testigo, señor fiscal. Silencio, por favor. Adelante. Fíjese usted que el señor Fernández Deu le habla de que se inicia, por lo tanto está juzgando la década de los 90, que ya veremos de qué va. Protesto, señoría, está sacando conclusiones de mis palabras Es que no son literal. las que yo he pronunciado. Es literal lo que ha dicho. Se acepta la protesta. Bien, yo le voy a hacer una serie de conflictos. Usted dígame si estos conflictos siguen todavía vigentes o son cosas del pasado. Líbano, Afganistán, Salvador, Guatemala, Mozambique con el Renamo, Etiopía con las guerras con el Frente de Liberación de Eritrea, Frente de Liberación Tigre, Frente de Liberación del Ogadén, Frente de Liberación Oromo, Angola con UNITA, en Palestina, que es un conflicto permanente, Ceilán, permanente, en Ceilán, también ahora, en Birmania, con las 14 o 15 movimientos guerrilleros en guerra desde hace tantos años, Laos, Camboya, Sáhara Occidental y en Indonesia, en el conflicto de Timor. Estos conflictos han desaparecido ahora. Ya estaban antes. Exacto. Es decir, que Estamos son donde estábamos. la continuidad de la historia de la humanidad, que ya se ha dicho que es un crimen contado por un loco. La historia de la humanidad es un crimen reseñado, contado por un loco. Me parece una brillante frase y correcta frase. Estoy de de manera acuerdo que con ella. todas las décadas llevan su pozo de desgracias innumerables, pero no hay duda que esta en el 79 empezó con muy mal pie, con la invasión de los soviéticos sobre Afganistán. Sí. Imagínese usted lo que esto iba a ser. Pues no solamente durante los 80 se ha retirado la ocupación del Afganistán, sino que la Unión Soviética se va retirando de todas partes. Sí, pero entonces lo que significa es que en Afganistán ya no mueren rusos, pero después de desencadenar el conflicto de Afganistán, ahora los que mueren son los indígenas. Siempre que se va el ocupante, los que quedan se pelean entre ellos. Lo cual significa que el dolor, la muerte y la destrucción la siguen poniendo los afganos. Continúa, no los afganos en este caso, pero esto ha ocurrido en todos los países liberados, que entonces hay la lucha por el poder y las dos fracciones que están, pues entre... Pero hasta la entrada soviética en Afganistán no había guerra. La guerra la crearon los rusos. Sí. Efectivamente. Pero eso era justamente en la década del 70. Sí, pero se han retirado hace muy poco tiempo y la mayor parte del tiempo, además de hacer guerra, mantienen en este momento ¿Por qué no dejan ustedes hablar de Afganistán y de Afganistán? Podemos hablar de cualquier otro lugar. No, pero yo siempre... para no focalizar sobre el tema afgano. No, pero yo lo que quisiera subrayar, si me permite, señor fiscal, es que lo que cuenta es el final de las historias. ¿A usted le parece? Y el final es positivo. Sí. ¿A usted le parece que los muertos que ha habido en el muro de Berlín por la lucha por la libertad, por tratar de vivir en un mundo en libertad y respirar aire sin que a uno le digan cómo tiene que respirarlo, puede absolverse porque hace 2 meses que haya caído ese muro? ¿Y los 9 años y 10 meses transcurridos qué son? ¿Y los muertos que ha habido en ese muro durante ese tiempo qué son? Han logrado una muerte que ha valido algo, valía la pena. Han logrado que el muro se derribase. Mire usted, yo creo que las muertes, como las vidas, son hechos irrepetibles, sobre todo las vidas, y que la muerte gloriosa la debe elegir el que la quiere, pero el que quería cruzar el muro lo que quería era vivir, no morir. Una última pregunta. Una última pregunta. Usted está hablando de un mundo en desarrollo, de un mundo en paz, de un mundo feliz.
No, por favor, ¿No? no me lo haga decir, eso no es así. Entonces estamos de acuerdo usted y yo. No, que es siempre, lo que ocurre no es específicamente de la década de los 80, que esto ocurre en todas las décadas. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué le parece a usted, de acuerdo con UNICEF, que si los norteamericanos, país rico, se emplearan lo que gastan en tabaco, o los soviéticos, país también rico, se gastaran lo que se gastan en vodka, en sanidad infantil, desaparecería la muerte de 40.000 niños al día en todo el mundo? ¿A usted a eso qué le hace meditar? Que ahora se va tomando conciencia de ello, como se toma conciencia del agujero del ozono, como se toma conciencia del Amazonas donde estuve el mes pasado. Esto es ahora que la gente Pero siguen desforestando, no han parado. Paran. ¿Cuándo han parado? Lo que he visto yo, no había deforestación. En Brasil han parado recientemente porque se les ha prometido que se les va a perdonar parte de la deuda exterior y van a dejar de promesas cortar. de futuro, pero siguen cortando y siguen degradando. Hasta que no lo vea, no me lo creo. No hay más preguntas, señor. Muy bien. El testigo puede retirarse. Llegó el momento de las conclusiones definitivas. En este año, como en el anterior, el tiempo de que disponemos es más bien escaso, de modo que les exhorto a la brevedad. Adelante. De acuerdo. Bien, en este juicio hemos probado que la década de los 80 ha significado un retroceso y, desde luego, lo que en absoluto ha significado es una década de bonanza. Ha habido el derrumbe, la eliminación de las ideologías, tanto de las religiosas, que significaban la garantía de un mundo mejor en el más allá, como de las laicas, que es un mundo mejor en el más acá. Y lo que nos queda es simplemente el consumismo. Nos hemos convertido, como he dicho, en personas, consumidores, consumidos por el consumo. En España se habla de situaciones de beneficio, y efectivamente las ha habido, pero pensemos en el 20% de personas que permanecen por debajo del umbral de la miseria, que son los parados, los viejos y los marginados, que son justamente los sectores no productivos de nuestra sociedad. Y cuando hablamos de lo que es el mundo como aldea global, como compatriotas de todo el globo, son 4.000 millones en el sur y 1.200 aproximadamente en el norte. Cada vez tienen más riqueza los que más tienen y más pobreza los que menos tienen. El intercambio, y lo hemos probado, se ha disparado en sentido negativo y en perjuicio del tercer mundo. Y eso es lo que nos debe importar, la cantidad de personas que han salido beneficiados en esta década y no solamente los brillantes años 80 para los exitosos ciudadanos del mundo occidental. El valor de las materias primas, que es la causante del despegue, de la diferencia de intercambio entre el norte y el sur, ¿dónde se realiza? En Nueva York, en Chicago, en Londres y en París. Y, lógicamente, quien controla el mercado, controla el poder. El resultado, sencillamente, es algo tan espeluznante como que, por ejemplo, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional, y esto no son filosofías, esto es verdad, y cuando se ven a los niños padeciendo, uno se deja de teorías y acude realmente a lo que son los conceptos morales. En Perú, los niños desnutridos en el año 80 eran 41%, una importante cifra. En el 83, tras la llegada del Fondo Monetario Internacional, el 68%. Les podría dar cifras ad infinitum y realmente hasta la náusea. ¿A ustedes les parece ético que Bangladesh emplee el 25% de sus exportaciones en pagar los intereses a los países ricos, que Somalia, país de miseria, pague el 62% de sus exportaciones en intereses a los países ricos? Que UNICEF, y lo acabo de plantear ahora, indique que simplemente con el vodka soviético o el tabaco norteamericano dejarían de morir 40.000 niños. Son cifras, 40.000, pero contémplenlo ustedes en su pensamiento. Un niño que muere, un niño que sufre, que es un hecho irrepetible. El primer mundo y el tercer mundo. Y no quiero radicalizar el tema, les estoy hablando sencillamente de los más. Y la década de los 80 para los más. ¿Qué ha significado? Hemos tenido en el mundo el SIDA, el agujero de ozono en la Antártida, la destrucción del medio ambiente, 20 millones de hectáreas al año en bosques tropicales, la pudrición de los ríos, de los mares y de la lluvia ácida. Y ahora les vendrán a hablar de la perestroika, en la cual yo participo, evidentemente, y estoy satisfecho de ella. La perestroika, señores, no llegó el 1 de enero del 80, llegó en este año 89. No se puede absolver por un año lo ocurrido durante 10, y sobre todo cuando ese año solamente afecta a una pequeña porción del mundo, como el propio muro de Berlín hace 2 meses que ha caído, y 9 años y 10 meses de sufrimiento y padecimiento. Y por ello, por el conjunto de lo que ha sido la década para el conjunto de la humanidad, yo les voy a pedir que dicten un veredicto de culpabilidad para esta década de los años 80. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Le ruego al defensor, silencio, por favor, silencio.
Que siga el ejemplo del fiscal y que se limite a los 3 minutos Me de que limitaré dispone. a los 3 minutos, señoría, pero bien. sintiéndolo mucho, el ejemplo del fiscal no lo voy a seguir. Por lo que respecta al tiempo, señor defensor, no le En pido ese más. caso, sí, señoría. Señoras y señores del jurado, escuchando al Ministerio Público, le da a uno la sensación de que el mundo no es más que Bangladesh, que Mali, que Somalia, que Ceilán, que Afganistán. Lo demás no existe. Hagan ustedes memoria. ¿Le han oído ustedes hablar de alguna otra cosa que no haya sido eso? Yo creo, señoras y señores del jurado, que lo más negativo de esta década es, en todo caso, que nos hemos hecho todos 10 años más viejos. Pero que nos quiten lo bailado. Yo creo que podemos decir que el saldo es sin duda positivo. Les digo con sinceridad que yo personalmente hubiese dado 10 años de mi vida para ver lo que he visto, para ser testigo de excepción de estos acontecimientos que han cambiado el mundo, que han modificado la realidad de la Tierra. Es verdad, yo sí reconozco lo que funciona mal. Es verdad que hay cosas que no funcionan, pero es verdad también que en la década de los 80 es cuando entre todos, no solo unos cuantos, es que da la sensación de que hay unos pocos que detentan, digo detentan, no ostentan, el privilegio de enjuiciar a su prójimo y de creerse únicamente ellos en posesión de la verdad. Y eso no es así. Eso lo hemos hecho entre todos, unos y otros. Esa década de los 70, que tanto le gusta al fiscal, impuso nada menos que 30 dictaduras militares. 9 países fueron sometidos a dictaduras civiles. Y me imagino que no es necesario recordarles a ustedes lo que significa una dictadura, porque todos lo sabemos muy bien. Sin embargo, en la década de los 80, 28 países han alcanzado la democracia. Y ese es un dato, ese es un signo de esperanza. En los 70 había 11 guerras internacionales, 14 guerras civiles, 4 conflictos armados. Bueno, esto para él, por lo visto, es una situación óptima. En la década de los 80, 14 guerras vieron su fin, 6 de ellas iniciadas en los años 70. Por eso afirmamos tajantemente que esta ha sido, sin duda de ningún género, una década de paz. Fundamental paz y camino indiscutible de la paz definitiva. Se ha producido en la década de los 80 el fin a todos los atropellos tradicionales que se venían manteniendo y nos han concienciado a todos esas realidades de su existencia. Y creo también en el campo de la ecología y en el campo de la energía nuclear que hemos dado muestras de que efectivamente no solo nos importa, sino que estamos en situación de poner las cosas necesarias para que eso se remedie. Todos conocemos finalmente, señoría, termino, la transformación que ha vivido España en todos los campos. Imaginen solamente cómo estábamos en los años 70 y cómo estamos ahora. Vuelen ustedes mentalmente y recordarán la tensión que se vivía, la tensión social, la falta de expectativas, la opresión, la falta de libertades, el aislamiento internacional de España. En esta década España, señores, ha estado de moda. Y ha estado de moda porque lo ha merecido y se lo ha ganado a pulso. Estas y otras razones nos llevan a decir que esta década ha sido positiva y esta es una razón de entre muchas por las que les pediré un veredicto de inocencia. Pero para terminar yo quisiera que trajeran ustedes el símbolo de que efectivamente constituye algo incuestionable en el sentido de que la paz es ya una realidad. Este es un trozo, este es un fragmento de un muro. Acérquenselo al jurado, por favor, sí, para que lo vea. Por favor. El muro de Berlín que ya ha caído. A partir de este momento, señores, la paz es posible. A partir de este momento estamos en condiciones de solicitar de ustedes con toda tranquilidad el veredicto de inocencia que les pido. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Dentro de un minuto conoceremos la decisión del jurado y daremos a conocer también el resultado de una encuesta encargada por Televisión Española para el programa Tribunal Popular. Usted también puede formar parte del jurado de Tribunal Popular. Envíenos una carta con estos datos: nombre y apellidos, edad, profesión, lugar de residencia, teléfono y una fotografía reciente y podrá ser seleccionado como miembro del jurado.
Disfruten usted y su acompañante de un fin de semana en Barcelona con todos los gastos pagados y visite la ciudad olímpica. Escriba al apartado de correos 223 de Sant Cugat del Vallès, 08190, Barcelona. Muy bien, póngase en pie el portavoz del jurado. ¿Cuál ha sido el resultado de la votación? Sí, señoría. Por 10 votos a 2 encontramos a la acusada inocente de los cargos que se le imputan. Muy bien. Tribunal Popular, por lo tanto, declara inocente a la década de los 80. Vamos a conocer ahora el resultado de la encuesta telefónica realizada en toda España. La encuesta se ha realizado hoy excepcionalmente en los días previos a la emisión del programa. Como siempre, la muestra se ha extraído entre personas de 18 a 75 años, residentes en municipios de más de 5.000 habitantes. De las llamadas efectuadas se han obtenido 1.413 respuestas. El margen máximo de error se estima en más o menos el 2,66%. Según los resultados globales que ahora vemos, los españoles han calificado la década de espléndida. Los resultados no dejan lugar a duda. Inocentes, 72,68%, culpables, 17,41%, indecisos 9,91%. Por sexos también se aprecia una inmensa mayoría de veredictos de inocencia, algo más entre los hombres, casi un 77%, que entre las mujeres, algo más del 70%, si bien ellas han mostrado un porcentaje de votos indecisos mayor que entre los hombres. Vamos por las edades. Los que ahora tienen de 18 a 30 años, por lo visto, la década les ha parecido fantástica. Casi el 83% de veredictos de inocencia frente a apenas el 15% de culpabilidad. Porcentajes muy similares entre los encuestados que tienen de 31 a 50 años. Los mayores de 50 son algo más críticos con la década. 57% de veredictos de inocencia, 23% de culpabilidad y mayor porcentaje de indecisos que en las otras franjas. Y por último, el mapa de comunidades. Las 17 han registrado veredictos mayoritarios de inocencia. A tenor de ellos, podemos decir que la década les ha parecido discretamente bien en Aragón o en Castilla-León o en la Comunidad de Madrid, y que les ha parecido sencillamente fantástica en Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, por citar algunos ejemplos. Bien, de acuerdo con esta encuesta, por lo tanto, una mayoría de españoles absuelven a la década de los 80. Se levanta la sesión.